Hermanos, en esta tarde quiero invitarle para que usted vea ahí en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 39 al 49. Nuestro sermón en esta tarde será sobre las 7 palabras expresadas por el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. Y como introducción, muchas personas dicen que cuando una persona muere, las últimas palabras son de un profundo significado. Esto es de mayor trascendencia en la vida de Jesús, pues cumplió un ministerio hasta el fin y en los últimos momentos era de suma importancia. Las últimas palabras de Cristo sobre la tierra se han llamado las 7 palabras. Se han llamado de esta manera las 7 palabras y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que en estas épocas, en esta fecha, se celebra el sacrificio de Jesucristo. Palabras que, aunque en realidad fueron oraciones completas de frases que Él expresó estando al pie de la cruz del Calvario. Primeramente, hermanos, tenemos o veremos la palabra salvación. La palabra salvación. Qué hermoso es que el Señor Jesús viniera a este mundo a nacer y diera su vida por todos nosotros. Él no merecía ese castigo que Él llevó encima por cada uno de las personas a nivel mundial o por todo el mundo. Pero tenemos esta palabra. La palabra primera que el Señor Jesús expresó estando en la cruz del Calvario fue perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad no sabían lo que estaban haciendo, porque si lo hubieran hecho, si hubieran sabido, si hubieran dado cuenta, no lo hubieran llevado a cabo. Es algo muy importante cómo aquella multitud en aquel momento estaba diciendo que Jesucristo fuera crucificado. Pero vemos la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Vemos a un Salvador del mundo pronunciando esta palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor Jesús dice la palabra del perdón diciendo: perdónales. Él estaba diciendo que su perdón era sincero. Él no estaba fingiendo, no estaba diciendo para llamar la atención estando en esta condición. No era el momento y no era la intención de Jesús de llamar la atención y de atraer a la multitud, sino su expresión que Él estaba diciendo de perdón era de una manera sincera, era una manera en la cual Él estaba viendo a la multitud cómo estaba manifestándose y siendo de una forma llevada al infierno por estar haciendo todas estas cosas. Entonces el Señor Jesús expresa: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba frente a toda aquella multitud, los soldados, los magistrados, y Él menciona la primera palabra: perdónalos. Él no sabemos cuántas veces la dijo, no sabemos cuántas veces expresó esta palabra, pero lo importante es que Él no vio de una manera rencor sobre ellos, sino Él estaba viendo una multitud necesitada, estaba viendo una multitud que necesitaba salvación. Y Él dice: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Aunque todos le gritaban y todos de esa manera hacían alarde de todo lo que estaba pasando, no logró endurecer su ternura. Todo esto no logró endurecer su ternura del Señor Jesucristo, sino que Él ve a esta gente cargada de pecado y conducidos al infierno, donde muchas personas que no aceptaron a Jesús, su sacrificio en ese entonces, están ahorita
en ese lugar llamado infierno. Pero vemos, por una parte de esta manera, vemos a un ladrón que está con Jesús y que él toma esa decisión de venir a Jesucristo. Los soldados no sabían lo que hacían, y por todos los que le habían condenado, no hay nada más bello que el perdón. Los soldados, ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero el perdón del Señor Jesús fue un perdón que va más allá, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. El perdón debe seguir funcionando. El perdón debe seguir funcionando en la vida del cristiano. Dios quiere que cada uno de nosotros empecemos a perdonarnos. Hay muchas ocasiones en que las iglesias tienen muchos conflictos porque no hemos sabido perdonar. No hemos sabido de esa manera perdonar al hermano, perdonar a la hermana. Y Jesús no se bajó de la cruz o no dijo, no pensó de esta manera: yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero estar en ese lugar. No, Él obedeció la voluntad de Dios. Muchos cristianos hoy en nuestro día no sabemos perdonar y ofendemos o hacemos daño a las personas en nuestras congregaciones. Dios quiere que usted y yo aprendamos realmente a perdonar. Vea usted lo que hicieron a Jesús, vea usted lo que le dijeron a Cristo, vea usted todo lo que comentarios que llevó el Señor Jesús sobre él. Mas sin embargo, él dice: perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Muchos cristianos se van hoy en día de las congregaciones porque no les gustó la forma, no les gustó la manera de cómo actúa la iglesia, o el pastor, o el diácono, o alguien por ahí que no le hizo caso y dice: yo mejor me retiro. Es que no sabemos tener paciencia, pero no sabemos sobre todo perdonar y decir: Señor, si a ti te hicieron todo esto, Señor, si a ti te llevaron hasta la cruz del Calvario, Señor, enséñame o ayúdame a tener ese perdón en mi vida, que yo pueda tener ese carácter, que yo pueda sentir, Señor, que verdaderamente mi perdón no es fingido, que yo estoy, Señor, perdonando a mi hermano porque tú me lo dices y porque yo lo debo de hacer. Dios quiere que la iglesia aprenda también a perdonar, así como Jesús perdonó a aquella multitud numerosa, aquella multitud que si ellos hubieran entendido bien el mensaje de la palabra de Dios, ellos hubieran recibido el perdón, porque el perdón ahí estaba. Jesús lo estaba pronunciando, pero ellos no quisieron. Su ceguera espiritual que ellos tenían no les permitía de la manera acercarse a aquel que estaba colgado pendiente de la cruz del Calvario. Nuestro segundo punto en esta tarde es la segunda palabra consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la encontramos en Lucas 23, 39 al 43. Ahí vemos la palabra desoladora, la palabra consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué expresión? Esta palabra es hecha hacia un ladrón, el cual, como tú y yo, no la merecía. No la merecía este ladrón, no la merecíamos también nosotros. Mas sin embargo, Jesús le promete diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué iba a estar este ladrón en el paraíso? ¿Por qué iba a estar esta persona con Jesús recibiendo esta invitación del Hijo de Dios y diciéndole: hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Porque aquel ladrón entendió el mensaje divino, comprendió que el que estaba ahí colgado de la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios. Aunque había otro ladrón, uno a la izquierda y el otro a la derecha, pero el de la derecha fue el que tomó la decisión de recibir
de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él vio que el que estaba colgado, que el que estaba ahí al pie de la cruz junto con ellos, no merecía tal castigo. No era de condenar aquella acción porque Él era el Hijo de Dios y simplemente por predicar o por anunciar el mensaje del reino celestial. Él llegó a entender verdaderamente que no merecía Jesús estar ahí. Ellos sí merecían estar ahí colgados de la cruz porque ellos eran ladrones y este era un sistema romano en aquella época, en aquella cultura, donde a todas las personas de esta manera eran crucificadas de diferentes formas. Bueno, pero aquel ladrón dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para en esos momentos, para en esa circunstancia que él estaba pasando, tomó la mejor decisión. Hoy la gente debe tomar la mejor decisión. Tu familia, tu hijo, tu hija, tu compañero, tu compañera, tu vecino que esté sin duda por ahí en tu casa, ahí acompañándote, debe de tomar la mejor decisión, porque la invitación sigue en pie. La invitación del Señor sigue todavía vigente, diciéndote: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición! Aquel hombre, estas palabras simplemente le fortalecieron, le ayudaron en ese momento. Creo que ya no sintió el dolor de aquella crucifixión. Creo que ya no sintió el temor del miedo a saber a lo desconocido, sino que aquellas palabras del Señor Jesucristo le ayudaron de una manera para sentirse fortalecido y seguro de que iba a estar con Jesucristo en ese momento en que partieran de este mundo al mundo de nuestro Dios, al reino celestial. Ese hombre está hoy en este momento en la presencia de Dios. El hombre que rechazó la gracia redentora, ese hombre ladrón no está en el reino de nuestro Dios, porque no quiso saber nada. Al contrario, se molestó, se enojó. Al contrario, le dice al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, desciende sobre la cruz y ayúdanos. Pero ese no era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de manifestar su poder ante una multitud y que de esta manera creyeran. La fe es diferente. La fe que el Señor nos muestra y que aquel hombre, el ladrón que estaba a la derecha, creyó en Jesucristo. Esta palabra es hecha hacia ese ladrón. Allí vemos la gracia y la misericordia de nuestro Dios hacia el pecador. Seguimos viendo la gracia de Dios sobre el pecador. La seguimos viendo. La seguimos manifestando. Toda esta epidemia que hoy estamos viviendo y que aterra mucho a la humanidad, todo esto son planes, son propósitos de nuestro Dios, de que la gente se acerque, de que la gente venga a Jesús, de que la gente pueda recibir el mensaje celestial. Pero la gente está en su ceguera, como comentamos, espiritual, y dice: no, yo no creo en ese mensaje, ni tampoco creo en esta epidemia. Pero la realidad es que esta epidemia está cobrando muchas vidas, que hoy algunas personas que han sido cristianas están con nuestro Dios, pero otras están en el infierno. El amor y el perdón de Dios allí estaban al pie de la cruz. Allí están todavía diciéndole al pecador: hoy tú puedes estar conmigo en el paraíso. ¿Le gustaría a usted vivir al lado de Jesús? ¿Le gustaría a usted tener ese encuentro personal con Jesucristo? Él ya no está ahí al pie de la cruz. Él ya no está ahí donde hace más de 2000 años fue Él crucificado. Hoy está a la diestra del trono celestial de nuestro Dios. Esto nos habla de que la iglesia debe de seguir el ejemplo de Cristo y darle palabras de vida eterna al pecador arrepentido como a este ladrón. Iglesia del Señor,
Iglesia de Cristo, tú tienes un mensaje que compartirle al mundo. Tú tienes un mensaje que compartirle a tu familia. Tú tienes un mensaje que decirle a tu vecino. No lo dejes ahí solamente a la ligera. En esta época y en esta situación que está viviendo nuestro país, habla de Jesús. Habla de que como aquel ladrón, como aquella persona, ellos también pueden estar ahí en el lugar que Cristo le ofreció a este ladrón arrepentido. Como tercera palabra que encontramos en esta tarde, es la palabra filial. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Esta palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, versículo 27. Alguien diría, ¿cómo es posible que Cristo piense en los demás antes que en sí mismo? En un momento como este, ¿cómo era posible que Cristo pensara en los demás? Esa es la ideología de hoy en nuestros días. Primeramente nosotros y después a ver qué pasa. Pero Jesús lo hace, los cambios diferentes. Y Jesús no olvidó el amor que él debía a su madre. Jesús como hijo manifiesta de esa manera su preocupación, el encargo a aquel discípulo amado, aquella persona que por mucho tiempo le siguió a Jesús de cerca. ¿Cómo estás tú de cerca con Jesús? ¿Qué distancia hay tuya? ¿Qué distancia tú tienes con Jesucristo? ¿Qué distancia está tu familia? ¿Cómo la tienes a tu familia? ¿Tu familia está cerca de ti? ¿Tu familia, tú tienes esa relación con tu familia? ¿O estás a una distancia donde no te interesa tu papá, donde no te interesa tu mamá, donde no te interesan tus hermanos, donde no te interesa tu familia? ¿Cómo está esa distancia? Jesús nos muestra el amor que él tenía como hijo hacia sus padres. Él manifiesta de esa manera cómo el Señor muestra su amor hacia la familia. Y vemos, no olvidó el amor que debía a su madre. Parece ser que José ya había muerto. Parece ser que de esta manera José ya había muerto y los medios hermanos de Cristo pues no eran cristianos. Ellos creyeron hasta ya después de que Cristo fue resucitado. Esto era lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús encarga a aquel discípulo amado de su madre? ¿Por qué se le encarga a él? Es probable que María, por ser la madre de Jesucristo terrenalmente, ella fuera a ser perseguida por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles. Puede ser que de esta manera la tomaran contra ella. Y como Juan, aquel discípulo amado, tenía una relación con el sumo sacerdote, es probable que esto, por eso el Señor le dice a Juan, he ahí tu madre. Ahí encontramos una relación en el pasaje del Evangelio de San Juan 18, versículo 15. Ahí encontramos donde dice que Juan entró de esa manera, iba Pedro, iba Juan y Pedro siempre más adelante, pero dice que Pedro se quedó a la puerta y que Juan entró hasta adentro y habló con el sumo sacerdote. Había una relación, había quizás una amistad entre ellos, y es probable que por eso Jesús, pero vemos el carácter de Jesús como hijo. No descuidó a su madre, sino que hasta el final él cumple como buen hijo, obediente, obedeciendo lo que era en verdad un hijo de familia, y como era el hijo de nuestro Dios. ¿Por qué Juan y no a los de medios hermanos? Bueno, vemos de esa manera, ya lo explicamos,
pero sí le decimos en esta tarde, hermanos de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor, les decimos en esta hora que cada uno de los que estamos aquí debemos de sentir también ese amor hacia nuestra familia. No es posible que haya divisiones en nuestras familias, no es posible que el diablo se ensañe de la familia cristiana en el día de hoy. Dios quiere que usted y yo mostremos el amor hacia nuestros padres, que tanto amamos a nuestros padres, que tanto nos interesan ellos, y la realidad estamos muy distantes de sentir un aprecio hacia ellos. Jesús nos da el ejemplo de que fue un buen hijo. Como hijos de Dios, amemos a nuestra familia, tengámosla siempre cerca. Es lo que el Señor nos muestra en su palabra bendita. La cuarta palabra, separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Esta palabra la encontramos en el Evangelio de San Marcos 15:34. Este fue el momento más triste en la vida de Jesús, cuando tuvo que estar separado por culpa de nuestro pecado. Cuando el Señor tuvo que estar separado por tu pecado, por mi pecado, cuando Dios le dejó, cuando Dios se apartó de él, cuando Dios se hizo a un lado y cargó el Señor Jesucristo el pecado, el mío y el tuyo y el de toda la humanidad. Separado por la culpa de mi pecado, 2 Corintios 5:21, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero ¿qué pasó en esta separación? ¿Qué es lo que pasa en esta separación? Dios abandonó a Jesucristo. El Salmo 22 nos habla, nos dice la manera, la forma en que el Señor expresa el dolor, el sufrimiento que Él estaba sintiendo. En ese momento ocurre el fenómeno de las tinieblas. Dios se apartó de su Hijo y hubo tinieblas sobre la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Qué lamentable para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios estuviera en la cruz y fuera dejado o abandonado por nuestro Dios? Pero era el plan, era el propósito. Jesús tenía que hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesús tenía que hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, ni aun cuando estaba en su Hijo, aunque no era de Él, sino era el nuestro, el pecado mío, el tuyo. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús se siente solo, como lo expresó también al ir a orar al Getsemaní, al monte de los olivos. El Señor Jesús lo expresa. Cuando Él va camino al Getsemaní, el Señor Jesús va diciendo, comentando con sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Iba haciendo este comentario con sus discípulos, los iba diciendo que su carácter como el Hijo de Dios sentía toda esa situación. Y el Señor Jesús les comenta a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice que yendo un momento más adelante, la Escritura dice que oró a Dios y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y vino a los discípulos, la primera hora los halló durmiendo, viene la segunda hora, los encuentra durmiendo, viene la tercera hora y los encuentra durmiendo. Aquí vemos de esa manera cómo el Señor Jesús cargó todo, estaba sintiendo el peso de todo el pecado y de todo lo que iba a venir. Y ahora cuando Dios se aparta del Señor Jesús, cuando Dios se aparta de Él, vemos de esa manera el abandono completamente. Y dice el Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios es un Dios santo. Hay tinieblas sobre la tierra. Dios se ha apartado de su Hijo Jesús. La novena
La novena plaga en Egipto, de esa manera vemos que fue de 3 días. La novena plaga en Egipto fue de 3 días. Aquí fue de 3 horas. Aquí vemos de esa manera cómo hubo esa clase de tinieblas, pero siendo de día como se ha de haber visto. Imaginamos aquella escena cuando hay eclipses, pues de una manera a veces ocurren estos fenómenos de que se oscurece durante el día. Ha habido algún eclipse, pero en ese momento de esas tinieblas, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo es que Satanás pensaba que ya había vencido al Hijo de Dios, y toda esa oscuridad era una oscuridad demoníaca, era algo sorprendente. Toda esta situación, el diablo dice: ya lo vencí, ya lo derroté, ya no hay problema. Así es de que yo en esta tarde le digo a usted, el Señor Jesús quedó solo completamente. Muchas de nosotros no nos gusta estar solos, no nos gusta ser abandonados, no nos gusta a nosotros quedarnos por ahí solos en ningún momento, pero sí le decimos en el Señor Jesucristo. Él lo padeció, Él lo llevó por mí y por usted. Quiero pedir disculpas aquí a la iglesia. Se nos está zafando seguido el chícharo, y deseamos de esta manera que esto no sea de interrupción, que interrumpa de una manera en la cual se pierda el centro de la enseñanza del sermón en esta tarde. La gente no entendió la palabra de Jesús, pensaron que estaba llamando a Elías. Y hoy también la gente no entiende el mensaje de la cruz. No solamente habla de oscuridad en la tierra, sino sobre las mentes y corazones de la gente. La gente no entiende todavía el mensaje de la palabra de Dios. Pero en aquel momento el Señor Jesús habla de una manera: Elí lama sabactani, y está diciendo de esa manera. Y todos los que estaban ahí dicen: le está hablando Elías. No estaba hablando Elías. Hermano, hermana de la iglesia bautista, y toda aquella persona que nos escucha en el día de hoy, quiero decirle en el nombre de Jesucristo que el Señor Jesús fue a la cruz por todos nosotros, fue a la cruz por cada uno de nosotros. Ahora tenemos la quinta palabra, que es desolación. Tengo sed. Juan, esta palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Allí encontramos esta palabra: Jesús no ha descansado desde la noche anterior. Qué difícil es cuando usted dice: ay, no traigo nada de sueño, se me ha ido el sueño. Pero usted se le ha ido el sueño por razones físicas, por situaciones que usted está viviendo. Pero la situación del Señor Jesucristo, que desde un día anterior Él no estaba durmiendo, había tenido la Santa Cena, había tenido la cena, había convivido con los discípulos en esta situación, y había lavado los pies de los discípulos, y se habían encaminado al Getsemaní, se habían encaminado. Después se pone a orar ahí en el Monte de los Olivos, y el Señor Jesucristo no había dormido, nada, completamente no había habido ese tiempo, ese momento. Los discípulos sí durmieron ellos. Recuerden que el Señor viene 3 veces y los encuentra dormidos, pero el Señor Jesús no había dormido. Físicamente, como hombre, había cansancio, había fatiga, estaba el Señor Jesucristo cansado, pero en eso llega la turba de todas aquellas personas y el Señor Jesús es arrestado. Ahora vemos, Jesús no ha descansado. En lo físico había cansancio por todos los sufrimientos que le estaban haciendo, por todas las situaciones que estaba viviendo. Y en el aspecto moral,
la traición de Judas y la negación de toda la gente que le gritaba al Señor Jesucristo, que le estaba gritando a Jesús: crucifíquenlo, crucifíquenlo. De esa manera, todo eso desde antes que él escuchaba todos esos gritos, todas esas gritos que le hacían a Jesús, todo esto él estaba sintiendo como persona, como humano que es el Señor, o que era el Señor Jesucristo. En el aspecto moral, la traición de Judas y la negación de todos. En el aspecto espiritual, el abandono por parte de nuestro Dios. Había sido abandonado y él llegó a una crisis, llegó a un momento donde poco a poco él estaba dando su vida por todos nosotros. Su grito de tengo sed era de un gemir por la falta de sed que había en el Hijo de Dios. Aquí vemos la agonía de Jesús: tengo sed. Recuerde usted que vienen con una esponja y le dan de beber de vinagre, le dan de esa manera a beber, pero él no quiso. El Evangelio registra que sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed, tengo sed. Había necesidad de tomar agua física, sí, la había necesidad, pero la necesidad o la sed que el Señor Jesús tenía en ese momento era una sed espiritual, era una sed de que la iglesia proclame el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Era una sed que el Señor Jesús tenía de que nos amáramos unos a otros. Por eso el Señor empieza de la manera humilde, lavando los pies, dándonos un ejemplo, demostrándonos que cuánto nos ama y cuánto de esa manera desea que su iglesia sea una iglesia humilde también. Él tiene sed de que su iglesia, de que cada uno de los que estamos reunidos en esta hora, seamos humildes, seamos sencillos, seamos de esa manera manifestándonos un amor genuino, no un amor que es del cual el Señor no se agrada, sino que usted y yo nos debemos de amarnos como hijos de Dios, como hijos del Señor. Él tiene sed todavía. ¿Cree usted que Jesús ya sació su sed? Él aún tiene esa sed. Él aún sigue teniendo esa sed. Al ver nuestras acciones, tiene sed de que nuestras vidas sean diferentes, de que nosotros vengamos a Él y tomemos de esa fuente de agua de vida que emana de Él, de su propio ser. Así es de que, iglesia del Señor Jesucristo, en esta tarde quiero decirle a usted que el sufrimiento de Jesús no fue en vano. No ha sido en vano, porque usted y yo estamos aquí, hemos recibido de la palabra de nuestro Dios, hemos recibido la palabra, hemos recibido la vida eterna. No ha sido en vano. Su sacrificio todavía aún sigue cobrando vidas para la eternidad. La sexta palabra, hermano, que encontramos en esta tarde se encuentra en el Evangelio de San Juan 19:30. Consumado significa está todo terminado. Cuando el Señor Jesús al pie de la cruz dice consumado es, está diciendo: Padre, he terminado la obra que tú me encomendaste, he terminado la obra que tú me diste. Estamos ante la obra perfecta, la obra de redención estaba concluida. Ahora el Señor estaba diciéndole al Señor: Señor, se ha hecho tu voluntad. La obra que tú me diste, Señor, ha sido terminada. El Señor Jesús expresa esas palabras ya agonizando, las expresa. Con esto decimos que a Jesús, en esta forma queremos decir, no fue asesinado. Voluntariamente Él entregó su vida por todos nosotros. El Salmos 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no fue un mártir, fue un sacrificio voluntario,
Fue un sacrificio voluntario por todos los pecadores o por todos los pecados del mundo. Fue un sacrificio voluntario. Así es de que nuestro Dios había encargado en su Hijo perfecto el plan de la redención perfecta. Nuestro Dios le había encargado a su Hijo, y el Señor Jesús cumple de una manera como hijo obediente y le dice al Padre: Padre, consumado es. La obra que tú me diste, la he terminado, ha sido concluida. ¿Cómo era posible que aquel niño que había venido a nacer, aquel niño que había nacido en un pesebre, ahora estaba siendo colgado de una cruz, siendo el Hijo de nuestro Dios, siendo el Rey de Reyes, ahora estaba en la cruz del Calvario? Que como iglesia, hermanos, siempre podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay cosas en las cuales muchas veces quisiéramos hacer nuestra propia voluntad, por lo regular siempre se hace. Pero cuando le dejamos a Dios, cuando le decimos al Señor que sea tu voluntad, entonces Él tiene las formas de cómo ayudarnos y sacarnos adelante. Nunca dudemos del poder y la misericordia de nuestro Dios. Este era un plan trazado, un plan que lo encontramos desde el libro de los Génesis, capítulo 3, la redención para el hombre. Vemos ahí un plan de nuestro Dios, que a su tiempo llegó, aunque muchos profetas lo estaban pronunciando, Zacarías, Isaías, lo estaban diciendo de que un día iba a venir un Salvador del mundo, y profetizando lo que iba a pasar en la vida del Salvador del mundo. Muchos años atrás estaba diciéndose sobre esto. Llega el momento en que el Señor Jesús es crucificado. Aunque aquellos no lo vieron, pero creyeron en las promesas de nuestro Dios. La séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra la encontramos en el Evangelio de San Lucas 23:46. Se ha dicho que muchas personas para morir elevan la voz, se enderezan y hablan más fuerte. Se ha dicho, algunos comentarios por ahí que dice la gente, pues se levantó y comió bien, se tomó un café, hizo esto, dice, y miren, después ya se murió. Hay comentarios así. Bueno, esto es lo que se dice, que muchas personas antes de morir elevan la voz, se enderezan y hablan más fuerte. El pasaje dice que Cristo alzó la voz y exclamó de una manera sorprendente. Jesús eleva su mirada al Padre. Jesús había hecho frente al pecado y a la muerte, y culmina la jornada con valor y esperanza. Jesús eleva esa mirada al Padre diciéndole: en tus manos encomiendo mi espíritu.